que está muy presente en los diferentes medios de comunicación, es el tema económico. Los resultados económicos del país, especialmente ya del año 2024, que están saliendo ya las estadísticas. Nuestra economía, podemos decir, es en lo que tiene que ver con los indicadores económicos y sociales, es un faro de luz en la región. Y no lo decimos nosotros en el gobierno, que se pudiese ver desde el punto de vista interesado. Lo dicen todos los organismos internacionales, como lo vamos a repetir aquí en el día de hoy. ¿Que están solucionados todos los problemas económicos? Por supuesto que no. ¿Qué queremos decir? Que estamos avanzando, que estamos mejorando. Y que si seguimos mejorando, pues se mitigan muchos de estos problemas que tiene la sociedad dominicana y para eso trabajamos. La primera lámina que tenemos es sobre el crecimiento económico, que como ustedes saben, en el 2024 fue de un 5%, y ahí está el histórico desde el 2020, un menos 7.9, recuérdense la pandemia, después la recuperación del 21, 22, control de la inflación en el 23 y el 24, un 5%, con un PIB nominal de 123, casi 124 mil millones de dólares. Eso nos lleva, la próxima lámina, a un per cápita de 11.484 aproximadamente, o sea, unos $200 más que el año anterior, y ahí nos estamos colocando ya en un país de ingresos medios. Si vamos, ¿dónde fue el crecimiento principal? La próxima lámina, en el año 2024, fue hoteles, bares y restaurantes, servicios financieros, energía y agua, transporte y almacenamiento, comercio, servicios, agropecuarios. Para que ustedes vean, donde menos creció fue en administración pública. Por ahí pueden ver todas las áreas, el crecimiento de cada área. Siempre los economistas lo que hacemos es, todos los que crecieron por encima del promedio, o sea, de 5 en adelante, pues vemos servicios, comercio, transporte, almacenamiento, energía, agua. Los que crecieron por debajo del 5%, entonces ver y estudiar cada uno de esos casos. Claro, lo bueno es que todos crecieron en mayor o menor magnitud. La próxima lámina, como ustedes saben, yo estuve en Guyana la semana pasada. Guyana es el país de mayor crecimiento del mundo, no de la región, del mundo. Entonces yo le decía a su orador distinguido en la conferencia de electricidad de Guyana, de energía de Guyana, y al amigo y hermano presidente Urfán Ali, con el cual tenemos las mejores de las relaciones, le decía, República Dominicana es el país que más crece en América, excepto Guyana. Y esa es la realidad. Pero Guyana no es solamente en América, es en el mundo. Porque los descubrimientos en términos de hidrocarburos son sencillamente, no se pueden competir con eso. Pero fíjense, los demás, tenemos un crecimiento y los que decrecieron, bueno, Argentina y Haití. La próxima lámina es sobre la inflación y cómo ya después de la pandemia, pues tenemos unos números de inflación bastante controlados. Y a diferencia de países incluso desarrollados, como el caso de Inglaterra, como el caso de Italia, me parece, y otros países, varios países europeos que la inflación le dio bastante duro, nosotros nunca pasó de un dígito. Eso no quiere decir que no se sintió. Se sintió, y nosotros siempre estamos atentos, pero nunca pasó de un dígito por todo el esquema de subsidios que nosotros establecimos, que todavía nos queda el subsidio a los combustibles por el efecto transversal que tiene. Y la próxima lámina es muy interesante, porque siempre se ha hablado del crecimiento de la deuda.
Obviamente tenemos que ver el crecimiento de la deuda en términos relativos, porque si no, cada presidente va a ser el que más endeuda por los términos absolutos y por el crecimiento de la economía. Pues en agosto del 2020, al nosotros llegar al gobierno, la deuda en relación con el Producto Interno Bruto era de un 61% y actualmente es de 57.5%. Es decir, que ha disminuido en casi 4 puntos en términos relativos. Pero ese es el importante porque ahí es que te tiene la capacidad de pago, como crece la economía. El déficit fiscal del gobierno, en el 2019 fue de 3.5 de menos 3.5. En el 20, con la pandemia, llegó a 7.9, como lo vemos. Y en este 2024 es uno de los muy pocos años electorales donde el déficit fue exactamente, incluso creo que unas décimas menos, unos 0.3 menos de lo establecido. O sea que es solamente, creo que en tiempo del doctor Balaguer, se mantenía el déficit según los presupuestos, creo que en una de las elecciones, según lo proyectado. En este año electoral, incluso fueron unas décimas menos de lo proyectado. La próxima lámina de inversión extranjera directa ven el crecimiento. Pero ¿qué es lo importante de esta lámina? No solamente que las otras láminas, que fuimos el país que más creció en Latinoamérica, vamos a ver otros indicadores sumamente positivos para el país, sino que la inversión extranjera decreció en la región. La inversión extranjera decreció en la región, no está aquí en esta lámina, pero esas son las estadísticas. Decreció en la región y nosotros hemos llevado durante 4 años durante 3 años a récord de inversión, pasando los 4.000 millones. 4.098 en el 22, 4.390 en el 23 y 4.500 en el 24. Y esperamos en este año que llegue a 5.000 millones. En las calificaciones de riesgo, esta información la ofreció el Banco Central, que todas las oficinas de las calificadoras de riesgo, Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, todos nos han mejorado durante estos años. Pero además el riesgo país de la República Dominicana se sitúa en 200 puntos básicos. No sé si es el más bajo histórico, Jochi, el más bajo histórico de la República Dominicana. Y por debajo de muchos países que tienen grados de inversión. Como es el caso, creo que de Paraguay, Panamá, México y Colombia. Chile tiene, ustedes saben que Chile siempre ha sido un ejemplo en términos económicos, pero nosotros estamos, ese es el mínimo histórico. ¿Eso qué quiere decir eso? Que todos los agentes económicos internacionales tienen hoy la mayor confianza en la historia de la República. Eso es lo que dice. Por eso, los amigos de la oposición, yo les digo que no discutan con nosotros, que discutan con los organismos internacionales y las calificadoras de riesgos. El índice de clima empresarial. Segundo trimestre, 61.1 puntos. El tercer trimestre, 60.8. Y cuarto trimestre, 64.7 puntos. Esto es muy importante para los economistas, conocemos. Eso es la confianza también en muchos factores de la economía. Exportaciones. También tenemos récord de exportaciones. Lo podemos ver en 2024, que llegamos a 13.853 millones de dólares. Esto es sumamente importante, el crecimiento de las exportaciones, porque eso es empleos y divisas.
Y lo importante en la parte de zona franca es que cada vez más los empleos son de mejor calidad y más sofisticados. Cada vez menos estamos hablando de manufacturas de ropa, de tela. Estamos ya pasando a exportaciones de mayor nivel tecnológico, como el caso de las exportaciones de elementos médicos, dispositivos médicos, pero también en dispositivos electrónicos casi estamos exportando 1.000 millones también. La próxima lámina para mí es la más importante, porque tú puedes crecer la economía, tú puedes mejorar todo, pero si no mejora la calidad de vida de la gente, entonces para mí no tiene sentido ninguna medición, no tiene sentido ninguna de las acciones que hacemos. Y fíjense cómo la pobreza extrema bajó en el 2000, la pobreza general bajó en un 19%, a un 19%, que es la más baja histórica. Ya la era el 23 del 2023, valga la redundancia. Pero 19 es la más baja en la historia. Y también es la más baja la de la pobreza extrema, que fue de 2.4. Yo quiero decirle que estos datos, aquí está Alexis Cruz del Ministerio de Economía, que son discutidos por la CEPAL y por los demás organismos junto con ustedes. O sea, estos son los datos internacionales salidos recientemente, ¿verdad? O sea, que son datos, aunque lo hemos mencionado en algunas ocasiones, pero ya están saliendo formalmente. Y un dato interesante, Alexis, es, porque todo esto es la tendencia, el último cuatrimestre del 2024 fue de 17, si no recuerdo mal, de la pobreza general, 17.9. Y la pobreza absoluta, exacto, 1.7. O sea, esa tendencia va disminuyendo. En el último trimestre del 2024, pues estuvo en 17.9. Esperamos con Dios que eso continúe, porque esa tendencia es muy positiva y que además nos diría que vamos a seguir en un buen resultado para también este año 2025. Y vamos a ver aquí, pasamos a la próxima lámina. Fíjense, ustedes se recuerdan que muchos nosotros, los políticos, decíamos, y todavía es así, pero ha disminuido como lo estamos viendo, que la cara de la pobreza en República Dominicana era una cara de mujer. Creo que eso ustedes lo escucharon muchas veces. Bueno, eso está disminuyendo. Fíjense cómo tanto está disminuyendo en términos absolutos como también en términos relativos y también la brecha entre ambos casos. En el 2019, fíjense los números, el 2023, y miren cómo bajó 4 puntos en las mujeres, también que era el sector de género más resistente para disminuir la pobreza. Ahora vamos al mercado laboral. También estamos aquí en récord. 5.050.930 personas ocupadas para final de 2024. Ese es un dato también sin precedentes en cuanto a la cantidad de personas ocupadas. Si pasamos al porciento, próxima lámina. El 2022, 2023 y el 2024, fíjense cómo hay una tendencia hacia la baja que se va expresando en estos números.
la próxima lámina hay un aspecto también muy importante que es sobre la formalidad y quería discutirlo aquí, no en la lámina que estaba anteriormente, que no tenía las referencias. La formalidad del empleo, mientras en el 2021 era de un 41.8, en el 2024 subió a 45.2. Todavía está bajo y tenemos que subirla, pero ha ido mejorando y la tendencia es que en los últimos trimestres ha ido mejorando significativamente. Este es un dato muy interesante, que son los jóvenes niños, cuyo desempleo era un 28% en el 2020 y ahora es un 15%. Ustedes saben, son los que ni trabajan ni estudian. Recuérdense que nosotros hicimos un plan especial que se llama Operación 1424, indicativo de las edades, que es un plan que está teniendo sus resultados por los niveles de delincuencia que también ha disminuido. Y aquí se nota también en las estadísticas cuando vemos esa caída en el desempleo en los ninis, que es la parte más alta, un 15%, como siempre lo ha sido, pero menos que el 28% que era hace poco más de 4 años. Y este dato también sobre la mujer es muy importante. De un 43.4% pasamos a un 49.5% de la participación de la mujer en el empleo. O sea, ya prácticamente en equidad con el hombre. Ese es un dato también muy significativo y por eso es que también ayuda a la disminución de la pobreza en las mujeres. Si pasamos a la próxima lámina, en cuanto al salario, este es un dato de la CEPAL. Fuimos el cuarto país con mayor incremento del salario mínimo real, con un 20% en relación con el 2018. Todos los aumentos que nosotros hemos realizado han sido por encima del nivel de inflación para subir el salario real. Y por eso en la discusión que se está dando en el día de hoy, nosotros también insistimos en no menos de un 20%, porque para mejorar realmente el salario real de los trabajadores y las trabajadoras dominicanas. Además de que eso va a ser positivo para todos los sectores, empezando por los mismos empresarios, porque el nivel de consumo, el nivel de gasto de los empleados de salarios mínimos y salarios menores es prácticamente un 100%. ¿Y a dónde va ese salario? A consumirlo. En la actividad económica, eso es así. Y la economía lo resiste porque también la productividad ha aumentado en mayor nivel que el aumento del salario. Este es otro dato, la próxima lámina, lo que se refiere a la condición económica de calidad y de inseguridad alimentaria, que de 6.3 bajamos en el 2020 bajamos a 4.6 y la de 2.5 es la proyección que tenemos y el objetivo que tenemos dentro de nuestra proyección y nuestros objetivos de política económica. Finalmente, tenemos el comparativo de precios de la canasta básica alimentaria. Nosotros estamos siempre muy preocupados siempre por el aumento de los precios. Lo que tenemos es, ustedes saben que históricamente todos los precios aumentan, lo que tratamos es que aumenten lo menos posible. Esa es la dinámica de la economía. El que le dice a ustedes que va a venir a bajar los precios, ustedes saben que eso es populismo del más barato. Lo que sí nosotros estamos es de controlar los precios. Y en ese sentido vemos cómo otra vez, según el Observatorio Latinoamericano de la Canasta Básica, somos el segundo país con la canasta básica más controlada. Es bueno que se sepa que todas las semanas nosotros nos reunimos en la mesa de precios. Está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, está Proconsumidor, está INESPRE, aduanas, están los comedores económicos, está todo un grupo para nosotros poder siempre ver qué productos suben, cuáles son las razones que han subido y tomar las medidas del lugar. El Ministerio Administrativo también participa para tomar las acciones
del lugar, siempre preocupado por una estabilidad de precios como debe de ser. Bueno, aquí terminamos. Sí, agricultura lo mencioné. Aquí al Banco Agrícola también, INESPRE, promotores económicos y varios otros instituciones. Vamos a pasar ahora, Jorgito, a las preguntas. Gracias. Saludo, presidente. Gregory González, Buenas. periodista de Telenoticias. Con relación a la propuesta que usted había hecho del 20%, ¿piensa hacer el gobierno algo ante ya la posición del empresariado que fija un 10%, generando una situación? Y también, presidente, la situación con el metro, la línea 2C del metro de Los Alcarrizos. ¿Qué está pasando? Porque cada vez que vamos, los comunitarios de allí nos registran que hay serios, parece, inconvenientes y retraso en la obra. ¿Cuándo se entregaría finalmente? Mira, sobre el primer tema, eh, la participación del gobierno siempre tiene que ser de equilibrio, pero de justicia. Equilibrio y de justicia. Hoy el sector empresarial propuso un 10%, el sector sindical creo que había propuesto un 30%, nosotros creemos que debe ser un 20%. Lo mantenemos. Esa es nuestra posición, basada en mejorar el salario real de los trabajadores, que la economía lo soporta y en otros factores. No lo hacemos porque yo pensé y me soñé que era un 20, sino por todos los estudios económicos que hemos hecho, tanto en el MEPID como en Hacienda. Así que esa es nuestra posición, estará siendo nuestra posición. Sobre la parte de la construcción, yo le voy a informar, le voy a pedir a Lopred que le mande una ruta crítica del proyecto. El proyecto entiendo que la obra civil va avanzando según lo planificado y que la parte electromecánica es que va a llevar a que ese tramo del metro, como lo hemos dicho incluso desde el año pasado, sea aperturado a final de este año. En el último trimestre de este año, pues quizás noviembre, diciembre. Eso está no tengo ninguna información que se haya detenido. Saludos, señor presidente. Ya respondió una de mis preguntas, pero tengo otra. Primero, Noticias SN. Presidente, hoy a propósito de que se acerque el 27 de febrero, la pastoral, la Iglesia Católica ha emitido su carta pastoral en la que urge por la reforma policial, la canasta básica familiar, que usted la toca en su resumen, dice que le llama la atención también la situación carcelaria. Esos son tres temas que están en la carta pastoral de hoy. Y el otro es el presupuesto del SENASA, que está operando con déficit, ya pese a que en este año se le aumentó el presupuesto. Su parecer sobre eso también. Y finalmente, el dólar, aunque esté en el presupuesto al 63 por 1, de un mes para acá aumentó de 61 a 62 en menos de un mes, señor presidente. Gracias. 3 en 1. La primera fue sobre la carta. Bueno, aquí está, la canasta básica. A mí me preocupa también. Miren la canasta básica. Es bueno también hablar y verlo en otros países, en términos relativos, verlo. Pero en eso estamos trabajando todos los días. Sobre el tema de la reforma carcelaria, es un tema que ya le hemos asignado recursos, estamos trabajando, se han hecho actividades aquí, han participado varios sacerdotes también y se está trabajando. Obviamente esto requiere unos recursos importantes y nosotros vamos a ir invirtiendo en estos 3 años y medio gradualmente y según nos lo permite nuestro presupuesto para mejorar las cárceles. Incluso creemos que Las Parras, después de todo el proceso, la situación que tuvo, debe de estar una parte ahora en abril, me parece, después la otra a final de año, que va a aliviar bastante el
sector carcelario y especialmente también la cantidad de personas y la densidad de los privados de libertad. En relación con el de SENASA, SENASA se autosostiene y si necesita más recursos, el gobierno le va a atender y le va a dar los recursos. Porque SENASA es la aseguradora del Estado dominicano y el Estado siempre la va a proteger y siempre va a aportar lo que necesite. Ahora bien, SENASA también está dando más servicios que nunca. O sea, estamos viendo, especialmente mientras SENASA tiene ganancias en el contributivo, tiene esas pérdidas, no son en términos del contributivo, que tiene ganancias de casi 500 millones de pesos, son en el subsidiado, es en el servicio que se le está dando a la población, que tiene más de 2,5 millones de personas con seguros médicos que no tenían antes. Y eso están realmente, muchos de ellos incluso donde no hay un servicio público van al servicio privado y ese lo encarece. Nosotros estamos tomando las medidas del lugar para establecer el equilibrio. Pero SENASA siempre va a tener el apoyo. Miren, no está aquí porque no es un tema económico. Nosotros durante los últimos 4 años, la devaluación del peso fue la mínima, la menor de los últimos 20 años, apenas un 5%. Aquí ahora hay una situación de una devaluación de alrededor de 1.7, que se va a controlar por la cantidad y la abundancia de dólares que hay en el mercado, por la fortaleza del sector turístico y la fortaleza de las exportaciones. Sin embargo, si tú ves otras monedas, y esto responde a situaciones económicas internacionales, se han devaluado en promedio un 7% en relación con el dólar. ¿A qué se debe eso? La inflación subió en Estados Unidos, que no se esperaba, se mantuvieron las tasas de interés, hay expectativas en vez de seguir bajando la tasa de interés a que suba la tasa de interés, y eso crea esas situaciones que no tienen nada que ver con la economía dominicana, que lo que tenemos es más dólares en nuestra economía. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Logan Jiménez, de La Voz Sin Censura. Hemos visto, señor presidente, que usted ha dispuesto el aumento del salario de los policías, llevándolo a $500. O sea, una promesa que se cumplió. Los policías están contentos por ese aumento de salario, pero los civiles que trabajan dentro de la institución, que ocupan puestos administrativos y operativos que son asimilados y otros contratados, todavía no se han tomado en cuenta para el aumento del salario. Nos gustaría saber, señor presidente, si dentro de esa reforma policial y del apoyo que ha venido haciendo a la Policía Nacional, incluye también a ese personal que todavía no han recibido el aumento. Muchas gracias, señor presidente. Eso lo estamos estudiando, eso tiene que ver que ya son empleados del sector público, eso le pasa también a muchos empleados del sector público, que sí, y nosotros entendemos que tienen un salario mínimo muy bajo. Nosotros tenemos que mantener el presupuesto equilibrado, pero también atender a ese sector y es una de nuestras principales preocupaciones. Sobre el caso de los miembros de la policía, no solamente a la policía, porque yo en campaña hablé de la policía, pero también le subía el mismo salario a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en el Ejército como en la Armada como en la Fuerza Aérea. Y también no solamente le subimos el salario, sino también que de tener el peor seguro médico, tanto la Fuerza Armada como los miembros de la policía tienen hoy el mejor seguro médico, además de transporte gratis. O sea que todo eso también son beneficios que no tenían anteriormente. Buenas tardes, Roger Figueroa del periódico El Nuevo Diario. Señor presidente, 2 puntos. El primero es, a pesar del crecimiento económico que ha presentado la República Dominicana, quisiera que por favor usted le pueda decir a la sociedad dominicana, porque el ciudadano de a pie no siente ese crecimiento económico. Y el segundo referente es el siguiente. Varios sectores pues se han querellado, mejor dicho, se han manifestado
en torno a un presunto aumento de lo que es el precio del arroz, aunque ya quizás, bueno, las autoridades competentes han dicho que han desmentido esta noticia. Gracias. Los mismos sectores arroceros desmintió ese aumento en la magnitud que lo dijeron, y estamos trabajando con ellos porque tenemos una producción como nunca de arroz y ese aumento no es justificable. Repito, el mismo sector arrocero lo dijo. Miren, aunque aquí están las estadísticas internacionales, estadísticas apuntan a esta situación. Ahora, esto quiere decir que con este crecimiento económico se van a resolver todos los problemas. No, imposible. Hay una mejoría que lo debe sentir una parte importante de la población, pero el crecimiento económico mejora parcialmente, pero no soluciona los problemas. Además, en la economía también siempre hay mayores requerimientos, mayores necesidades. Y esa es la definición de la economía, necesidades infinitas con recursos finitos. Pero estos números son los números que son y los que están y los que apuntan a ese crecimiento y a esa mejoría. Buenas tardes, señor presidente. En primer lugar, desde la madrugada, como yo trabajo con las noticias internacionales fundamentalmente, desde esta madrugada la televisión francesa y otra televisión están reportando la posición de la República Dominicana que usted anunció de fortalecimiento de la frontera, del control fronterizo. Desde Francia eso se está planteando y en los periódicos, en el periódico Le Noveliste haitiano, que siempre tiene que ver con República Dominicana, por supuesto, muchas veces nos ha maltratado muchísimo generalmente, pero en esta ocasión no. También está discutiendo e informando sobre esa posición que usted ha mantenido de fortalecimiento del control fronterizo. Hay una parte que yo quisiera señalarle, es que si bien se puede hacer ese fortalecimiento, como usted lo ha explicado, muchas veces es el dominicano el que lo viola. Y eso sería interesante que haya una respuesta judicial a esa actitud de los dominicanos, de nosotros, de violar lo que es el control fronterizo. Y por otra parte, presidente, nada más hay que leer el comunicado del Banco Central hoy para saber qué fue lo que sucedió con el dólar. Yo creo que eso está muy bien explicado por Héctor Valdés, como siempre. Creo que eso nos llena de satisfacción. Gracias, presidente. Y quisiera que usted le ponga toda la atención a esa posición de República Dominicana tan importante que yo respaldo totalmente, de que ese control fronterizo pues se haga más fuerte. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Consuelo. Realmente ese es un gran reto. Y tener presente, señor Consuelo, que no hay otro país del mundo que tenga una frontera con un país tan inestable como Haití. O sea, eso nos presenta un gran reto. Es bueno que se sepa que tenemos más de 10.000 personas, 10.000 militares, principalmente del ejército, pero también de las Fuerzas Armadas y de la Armada, en la frontera, cuidando la frontera. Ese es un número importante en cualquier país del mundo. Esos son militares que lo pudiésemos utilizar en cualquier otra actividad. Y yo pienso, y hemos llevado al Congreso, hemos tenido algunas dificultades, de que se debe de ser mucho más, nuestras leyes tienen que ser más drásticas, mucho más drásticas, con toda la trata de personas y en la frontera. Tenemos un proyecto de ley que lo pensamos presentar entre muchos otros para también ser más drástico en algunos temas de la criminalidad, pero en este específicamente y teniendo en cuenta la situación que hemos mencionado y que tenemos, nosotros tenemos que ser
drásticos con toda la trata de personas en la frontera. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Norberto Montero, de RC Noticias. Hace un momento, en su exposición, usted hablaba de la pobreza monetaria, también se habló del aumento salarial y de la inflación. La inflación es uno de los temas que más preocupa a la población. Y sobre ese particular, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, hablaba que es importante, que es necesario el aumento salarial, decía él, para responder a las demandas del momento, pero que para evitar la inflación era necesario fomentar la productividad. Entonces, la pregunta viene ahí, ¿qué estará haciendo el gobierno entonces para evitar la inflación que pudiera surgir luego de que ya los ciudadanos estén recibiendo más ingresos producto del aumento salarial? Bueno, hemos conversado sobre todos esos temas. Buenas tardes a todos. Camila García, Colorvisión. Viendo los números que ustedes presentaron ahora, pareciera que la reforma fiscal o el proyecto de modernización fiscal que se presentó en octubre fuera innecesaria y que ya no hay que tomar préstamos, que se pueden llevar a cabo los planes de desarrollo que se tenían si se implementaba la reforma fiscal. Déjenme saber si es así. Por otro lado, me imagino que usted está enterado del reclamo de la Junta de Vecinos del Ensanche Naco, que está al grito con el traslado inminente de la Dirección General de Pasaportes hacia la Roberto Pastoriza, lo que afectaría el ya caótico tráfico de la zona urbana y del polígono central, y además podría afectar hasta la productividad de los ciudadanos. ¿Hasta la qué? La productividad de los ciudadanos. Imagínense si van más de 1,000 personas diariamente a esa institución, más los buscones, el chinero, el que saca la copia, etcétera, etcétera, los problemas que todos conocemos. Quisiera saber si se hizo un estudio urbanístico para tomar esa decisión y si usted piensa mediar en ese problema. Muchas gracias. Yo tengo que mediar en todo, eso no es normal. Pero en los próximos días se va a hablar sobre ese tema. Se hicieron todos los estudios del lugar. Pero independientemente, nosotros siempre escuchamos y nunca tenemos temor de corregir cualquier tema. Pero están hechos todos los estudios y en los próximos, después del 27, creo que se va a informar sobre ese tema. Fíjate, tenemos que diferenciar sobre crecimiento económico, empleo y el tema fiscal. Nosotros tenemos listo nuestro presupuesto los presupuestos plurianuales hasta el 2028. El país va a seguir creciendo, y siempre lo dijimos, y va a seguir mejorando los aspectos de la calidad de vida de la gente. Ya uno puede decir, esto no se necesitaba, aquello se necesitaba, teníamos otros planes. Ya lo importante es que los planes que tenemos se están cumpliendo, se están haciendo. Y nosotros vamos a seguir creciendo en los próximos 3 años, que es lo importante. Vamos a seguir creciendo, se va a seguir mejorando la calidad de vida de la gente. Y otros planes que habría quizás de inversión, de infraestructura, pues lo podrán hacer, lo podremos hacer en otra modalidad de alianzas público-privadas, o lo puede hacer también otro gobierno. Pero el país va a seguir avanzando de aquí al 28. Nosotros ya tenemos listo todo lo que es la proyección económica de aquí al 28. Buenas tardes, presidente. Preguntas. Usted explicó en esta reunión de la semanal que se reúne cada cierto tiempo con un equipo de funcionarios de diferentes áreas para dar seguimiento a la situación económica del país, a los precios y esas cosas. Sin embargo, a pesar de esa reunión de seguimiento,
los productos siguen aumentando de forma indetenible, es lo que uno ve. ¿Significa eso que esos aumentos que siguen están programados, o sea, están conscientes de que deben ser así, o no hay forma de hacer algo para que no continúe? Segundo, a partir de cómo va la economía del país, la robustez con que se plantea, existe la posibilidad de que ya como se ha hecho un aumento de salario diferenciado al sector privado, también este sector público que va a los supermercados pueda recibir un aumentico. Adolfo, ¿en qué país del mundo no hay inflación? Entonces, la inflación es normal. Lo que es menor aquí que en la mayoría de los países. No, pero programado no, esa es la dinámica de la economía. Economía 101, esa es la dinámica de la economía. Los artículos, lo que hay que tratar de que crezcan en menor medida y que el salario aumente más, como lo hemos logrado nosotros, que el nivel de inflación. Y por eso es que la CEPAL nos reconoce a nosotros que hemos subido el salario real de los trabajadores, porque ha subido por encima de la inflación. Y ese es el seguimiento económico que nosotros le damos. De que hayan aspectos en toda... ¿A cuánto está el huevo en Nueva York? En Estados Unidos, el huevo, ¿a cuánto está? Fíjate, tú no viste la gráfica aquí de que somos el segundo país que tiene la canasta familiar más baja. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Mantenerlos de que aumente lo menos posible y de que los salarios aumenten en mayor medida que la inflación. Y eso lo hemos logrado también. Repito también sobre el tema de la economía. Este año le aumentamos a los médicos, le aumentamos a las enfermeras. A final del pasado año le aumentamos a la policía y a las Fuerzas Armadas. En la medida en que podamos tener facilidades, nosotros estamos muy conscientes de que hay salarios del sector público que están muy bajos, y lo vamos a tratar especialmente los salarios mínimos, los salarios básicos. Lo estamos estudiando y lo seguiremos estudiando, y desde que tengamos una posibilidad de hacerlo, pues lo haremos. Wilson Mejía, Canal 27. Quiero saber, a propósito que está aquí, creo, el director de Inespre, ¿qué sucedió con los combos, los kits que colocaban en los supermercados? Que creo que fue una medida para apalear la situación en el momento a propósito de la canasta básica, el precio. ¿Y qué va a hacer el gobierno también para crear empleos de calidad? Bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo para crear empleos de calidad? Ya yo dije que las zonas francas están pasando a ser ya de mucho mayor tecnología. Y eso ha ido... Una cosa es, tenemos que diferenciar el salario mínimo del salario promedio. El salario promedio ha aumentado en mayor proporción que el salario mínimo. Por lo tanto, todo el incentivo, toda la promoción, cuando también tenemos el crecimiento en el sector hotelero, todo eso y un desempleo a ese nivel, eso aumenta y mejora el salario promedio de la población dominicana. Todas las actividades que hacemos es en ese sentido. Inespre está haciendo su labor, está haciendo sus funciones. Vamos a retomar ahora los mercados de productores. Y eso lo hicimos en el año, lo que tú mencionas, los supermercados, lo hicimos en el año 2022, cuando vino la inflación descomunal por la guerra de Ucrania, fue a partir de febrero del 2022. Y nosotros siempre estamos atentos. Si en un momento tenemos que hacerlo para algunos productos, lo vamos a hacer en ese plan de darle seguimiento a los bienes y servicios que se mantengan lo más estable posible. Yo soy responsable y no quiero ser populista, lo más estable posible en nuestra economía y así también en relación con las demás economías. Señores, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. El presidente Luis Abinader da por terminada la semanal con la prensa para continuar con otros compromisos de su agenda del día.
Estamos agradecidos de que nos hayan acompañado, como ya es costumbre, cada lunes. Les invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla para darle seguimiento a nuestro canal de WhatsApp de la Semanal con la Prensa. Feliz resto de la tarde.